Bienvenidos a este segundo día. Como dijimos el día de ayer, pues vamos a continuar revisando una serie de temáticas alrededor de nuestras prácticas docentes sobre la evaluación del aprendizaje. Hoy los saludo desde aquí. Esto que están viendo atrás es un jardín de la universidad que es público. Y bueno, y con esa alegría del sol, de los chicos, del café, espero que también estén empezando así su día llenos de energía y listos para esta nueva sesión del curso. Como les había dicho también, ayer tuvimos una pregunta ya al final y no fue posible responderla, pero antes de iniciar hoy, quiero cumplir mis promesas. Y entonces fue la maestra Cinia la que preguntó lo siguiente. Dice, cuando se ofrece un curso aplicado, cuando se ofrece el curso he aplicado la evaluación diagnóstica y he detectado algunos elementos que servirían para ajustar algunos puntos del instrumento de evaluación, pero ya no se puede hacer. Solo he logrado subsanar la situación atendiéndolo en tutorías. ¿Conoce alguna práctica que nos pueda ayudar en esta situación? Yo ahí lo que les recomiendo es, si ese instrumento diagnóstico está guardado en el curso, ya sea como en un Google Forms o en algún otro sistema, es muy importante que ustedes tomen nota de esas mejoras que podrían hacer y entonces revisar si son ustedes directamente los que están diseñando el instrumento o hay alguien más como un titular de curso o un responsable o un coordinador académico, poder hacer esos comentarios para que ese instrumento siga mejorando a lo largo del tiempo. Entonces esa sería mi respuesta, Cinia. Muchas gracias. Bien, pues entonces vamos a empezar el día de hoy. Miren, el día de hoy tenemos una agenda bastante interesante. Y entonces para poder trabajarla bien, yo les voy a pedir como siempre que pues si tienen por ahí algunas otras ventanas abiertas, un momentito las puedan apagar para que nos concentremos en lo que vamos a hacer hoy. Bien, entonces la agenda de hoy vamos a revisar algunos pilares de la evaluación desde los aprendizajes de la UNED. La institución cuenta con documentos rectores donde hay un apartado de evaluación bien interesante y me gustaría retomar algunos puntos clave para entender, bueno, cómo se está conceptualizando y cómo espera la institución que se ejecute esta evaluación de los aprendizajes. Como punto número 2, vamos a ver algunos resultados, los más importantes sobre este cuestionario que se aplicó antes de este curso. Y ese cuestionario tenía por objetivo justamente recabar las creencias y las prácticas de evaluación del aprendizaje de ustedes como docentes de la universidad. Entonces, pues yo creo que hay cosas ahí interesantes, muy valiosas que comentar al respecto. Y viendo justamente estas prácticas y estas fortalezas, pero también algunas dudas, he decidido compartir en este día con ustedes 3 puntos importantísimos de nuestra práctica docente en evaluación. Y esto es la retroalimentación. Vamos a ver un modelo que propusieron en el 2007 unos investigadores de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y que ha sido un modelo que desde entonces ha estado pues aplicándose en diferentes escenarios educativos. Y luego vamos a ver las taxonomías, que ese es otro punto interesante que salió en la encuesta. Y las taxonomías, ahí vamos a ver que justamente son marcos conceptuales que nos van a permitir tomar decisiones en evaluación. Vamos a ver brevemente algunas sugerencias que les quiero hacer para el diseño de las rúbricas de evaluación y damos pues luego cierre a este segundo día. Bien, entonces bueno, pues yo espero que todos estén aquí muy animados ya para empezar. Si les hace falta café, por favor vayan por su tacita, ¿ok? Y vamos empezando entonces con el primer punto, que son los pilares de la evaluación de los aprendizajes en la UNED. Fíjense que me dio mucho gusto leer este documento porque, en efecto, las instituciones educativas de calidad se deben preocupar por normar no solamente aspectos que tienen que ver con normativas, vamos a decirlo así, legales con los ministerios de educación o con las secretarías de educación, sino que hacia adentro
todas estas normativas y criterios que permiten tener pues rigor académico y permiten hablar de calidad académica son muy importantes. Y en la UNED ustedes tienen documentos que hablan sobre su modelo educativo y sobre los conceptos, en este caso de evaluación. Aquí me voy a permitir hacer un alto para poder comentar algunos de estos puntos. El primero, muy importante, hay un concepto de la evaluación de los aprendizajes en la UNED. Este concepto lo que dicta es que la evaluación es entendida como un proceso que permite aprender. Se integra al proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia y deja de ser solamente un momento final, separado e independiente. En la UNED debe entenderse como un proceso continuo, formativo, ¿ok? Y formador inmerso en el aprendizaje. Esa es una declaración bastante interesante, ¿sí? A ver, aquí les cuento rápido por qué. En la literatura se ha hablado desde hace pues, más o menos como unos 20 años en que hay que hacer una distinción entre la evaluación del aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje y la evaluación como aprendizaje. Esos tres tipos de evaluación del aprendizaje los declaran muy bien Black and William. Black and William son dos científicos ingleses que se dedican totalmente a lo que es la evaluación y ellos se han propuesto teorizar la evaluación formativa. Entonces, Black and William nos indican desde hace ya varios años que las instituciones de educación, los profesores, podemos abordar el aprendizaje y la evaluación desde esos tres flancos. A ver, se lo repito. Evaluación para el aprendizaje, evaluación del aprendizaje y evaluación como aprendizaje. Aquí claramente estamos viendo que la UNED se está decantando más por una evaluación para aprender y como aprendizaje. Entonces, cada una de las actividades de evaluación tendría no solamente que llevarnos a una medición, como dice aquí, que no sea una medición aislada al final, sino que en efecto sean también momentos para aprender, ¿ok? Para el aprendizaje y que la evaluación también sea aprendizaje. Es decir, de ahí es ambos. Aprende el estudiante desde lo que está resolviendo con sus ejercicios, con sus casos, con sus ensayos, y el maestro también va aprendiendo esos resultados para mejorar su práctica educativa y su toma de decisiones. Entonces, esta primera conceptualización nos lleva a esa reflexión. La segunda, y es justamente pues enlazada con esto que les acabo de decir, es que se evalúa para aprender en la UNED. Entonces, la evaluación se convierte en un elemento que da dirección y sentido a la programación de los cursos. Y eso va muy de la mano con lo que también se ha venido trabajando mucho en la literatura de evaluación. Es decir, que no solamente la evaluación, como bien dicen aquí, es al final, es algo aislado, es algo, un requisito casi, pues porque hay que hacerlo, eso se queda de lado, para convertirse entonces más bien en un proceso que se piensa, que se reflexiona, que se decide desde el principio. ¿Sí? No al final decir, bueno, a ver, ¿y ahora cómo lo voy a evaluar? Y no tengo idea, no. Sino que todo eso se va planeando y va muy concatenado y de la mano desde las decisiones curriculares e instruccionales. Entonces aquí, otra vez, como les decía, como Black and William indicaban, la evaluación para aprender tiene esa característica que da dirección y sentido a lo que estamos haciendo en nuestras clases. Bien. Tres cosas más que indica aquí este documento de la UNED. La primera es que la calificación de los trabajos es una valoración del dominio de la materia y de la capacidad del educando de generar una perspectiva o punto de vista personal. Y entonces todo aquello que nos permita emitir una calificación, que nos permita formarnos un juicio sobre dónde está el alumno, a dónde queremos que llegue, cómo está su dominio, etcétera, pues en realidad pues tiene mucho que ver con cómo estamos nosotros entonces interpretando ese dominio y esa capacidad que está demostrando. Por eso mi interés en hoy de no solamente hablar de la retroalimentación, que es pues algo que ocurre después de una ejecución de la evaluación, sino poder ver desde la planeación el uso de taxonomías justamente para entender
qué es el dominio, qué es dominar algo y a qué nivel lo estamos interpretando. Y también, pues, el diseño de rúbricas que nos permiten tener criterios y de manera progresiva ir determinando cómo se va a determinar ese dominio. Entonces, justamente por este principio vamos a ver esos dos temas el día de hoy. Otro punto que también está en este documento dice, es conveniente favorecer tareas evaluativas auténticas y holísticas. Y esto no es cosa menor. Acuérdense, digo, ustedes lo saben mejor que yo, una tarea auténtica tiene que tener aspectos de la vida real. Ahora, también ahí hay que tomar distancia y verlo, ¿verdad? En el continuum de este paso de los alumnos por el plan de estudios. Si alguien viene y me dice, es que no es auténtico lo que estoy haciendo con mis alumnos porque no lo va a ver nadie del exterior, porque no es suficientemente complejo, yo le diría ahí que hay que matizar. Una evaluación auténtica puede empezar desde los primeros semestres integrando elementos de autenticidad y progresivamente ir, ¿verdad?, hacia pues conformarlo en una situación suficientemente compleja, con elementos interdisciplinarios, donde hay que resolver, donde hay que tomar decisiones. Eso es, vamos a decir, el final del plan de estudios. Pero no vamos a pretender que los alumnos de primer semestre ya estén inmersos en un escenario laboral donde ya tienen que tomar decisiones o donde ya se les involucra de manera dinámica. ¿No? Tenemos que empezar integrando elementos auténticos y reales a las tareas, pero no es de golpe que eso sucede. Entonces ahí también para eso nos van a servir las taxonomías, para ir viendo cómo de manera progresiva, además del dominio que vamos a proponer, a promover, también cómo podemos ir integrando autenticidad en esas tareas. Y otro punto y último punto, y con esto termino, es que este segmento del documento de la UNED, es que la retroalimentación del trabajo del estudiante es una tarea fundamental a desarrollar por el profesor durante todo el proceso. Entonces, esto también es algo que se está esperando. Ahora, durante todo el proceso también, por favor, hay que matizarlo. No podemos dar retro todas las clases. Sería imposible para nosotros como profesores hacerlo pues de manera diaria o de manera constante en todas las clases, pero también hay que entender que hay calidad en la retroalimentación que tenemos que ir midiendo. No puede haber una retroalimentación exhaustiva todas las veces, pero sí necesitamos identificar en qué momentos del módulo, del semestre, del cuatrimestre, en fin, en qué momentos nosotros como expertos de los cursos vamos a determinar cuándo es súper importante darle una muy buena retroalimentación a los estudiantes. Y luego, pues podemos hacer comentarios sobre cómo van avanzando. Pero retroalimentación con todas las de la ley, hay que planear también en qué momentos hay que dar esa retroalimentación clave. ¿Bien? Entonces espero que se haya entendido esta primera parte, que lo que buscaba es pues justamente revisar estos 5 puntos importantes que la universidad está proclamando con respecto a la evaluación. Bien, ahora vamos a pasar a un segmento donde les quiero comentar algunos resultados. Vuelvo a indicarlo. Se diseñó un cuestionario. Ese cuestionario tenía integrado una serie de creencias y prácticas con respecto a la evaluación. El objetivo de haber hecho este cuestionario, y agradezco las respuestas que ustedes emitieron, ahorita todo este proceso que vamos a ver aquí de revisar los resultados se hicieron con base en 55 respuestas, eso fue lo que recibimos hasta hace una semana. Todo esto nos puede dar como un primer panorama de cómo están, cómo perciben ustedes sus prácticas de evaluación. Entonces, esto es suyo. Sí, entonces al ser suyo, por favor, apropiense de esto, fíjense si ustedes se ven reflejados en esto y por supuesto la información nos va a permitir luego trabajar en estos 3 puntos que vamos a ver hoy. Bien, entonces bueno, vamos a ver estos resultados del cuestionario. Este primer resultado tiene que ver con qué es evaluar.
en la UNED. Y entonces ya vimos en el documento que evaluar para aprender en la UNED es. El 52%, o sea, la mitad del grupo de estos 55 considera que esta actividad de evaluación es un medio, perdón, aquí voy a leerlo completo, es un medio para seguir aprendiendo. Y eso va muy en consonancia con lo que decíamos hace un momento sobre lo que Black and William indicaban sobre lo que es la evaluación para aprender. Entonces, ahí nada más la reflexión es, cuando yo, como maestro de la UNED, ayudo a diseñar o diseño directamente o estoy proponiendo algún tipo de evaluación, lo estoy haciendo para que eso también sea un proceso de aprendizaje. Bueno, en un 52% dijeron que sí, aunque un 34% estima que el aprendizaje logrado se mide en función de las habilidades que esta persona o este estudiante domina. ¿Sí? Entonces hay un 52 que sí lo ve como este proceso para seguir aprendiendo, pero hay un 34 interesante que lo ve en función de esas habilidades. ¿Qué tanto realmente está dominando y está logrando lo que se quiere? Bueno, entre estos dos mundos vemos pues una tendencia bastante fuerte a entender la evaluación desde la parte sumativa, pero también pues con respecto a que es un excelente momento para seguir aprendiendo. Siguiente pregunta. Aquí, ¿se acuerdan de la intención de la evaluación? Bueno, una pregunta indicó, considero que la intención de la evaluación que con mayor frecuencia se aplica en las asignaturas en las que participo es diagnóstica, formativa y sumativa. Bueno, aquí la gran mayoría dijo sumativa, aunque después de la aclaración de ayer, ¿sí? Cuando ya hicimos las intenciones y cada una de las características, nada más aquí yo quisiera matizar, ¿verdad? Que de repente cuando respondieron esto, antes de las aclaraciones de ayer, igualmente la sumativa para ustedes es esa que al final se da, pero de todas maneras dan una retroalimentación. Si es así, si esa final sigue llevando una retroalimentación, podríamos también considerar que se está haciendo con fines o con una intención formativa. Sin embargo, cuando la sumativa solamente es ver al final un resultado y no integra una retroalimentación, entonces sí es puramente sumativa. Entonces, bueno, yo puedo entender que aquí, aunque en efecto, pues hay un gran peso desde la normatividad, desde la cultura de evaluación, desde lo que le interesa a los muchachos, que es pasar la materia, ¿verdad? Y a nosotros también rendir cuentas de cómo estamos entregando al alumno que entró por esa puerta y pues 16 semanas después estamos permitiendo que pase al siguiente nivel. Bueno, la sumativa cobra mucho, mucho, mucho interés. Entonces, bueno, todavía con mayor énfasis en esto, pues justamente vamos a hablar de la rúbrica, porque la rúbrica puede servirnos muy bien para ambos tipos de evaluación, la formativa, pero por supuesto que también la sumativa. Entonces, bueno, siguiente. Espero que vayamos bien, que no vaya tan rápido. Con respecto a las taxonomías, que ese es otro tema que vamos a tocar el día de hoy, la pregunta fue, ¿de cuál taxonomía o marco de referencia parten mayormente las asignaturas en que participo para decidir sobre cómo gradualmente ir llevando estas actividades, tareas o resolución de exámenes? Creo que, bueno, muchos de ustedes conocen la taxonomía de Bloom, que es una taxonomía que se ha visto por muchísimos años en la literatura de la evaluación, pero la taxonomía de Bloom no es la única, ¿verdad? Hay también otras taxonomías y no solamente son taxonomías de pensamiento o cognitivas, hay taxonomías también psicomotrices, hay taxonomías socioafectivas, que eso vamos a ver en un momentito más. Pero vamos a decir que la clásica es la de Bloom. Bueno, la mayoría de ustedes dijo que en efecto, ustedes están trabajando fuertemente 63.6 en la taxonomía de Bloom. Sin embargo, también hay un porcentaje bastante elevado en verde que indica que no me baso en ninguna taxonomía o marco de referencia. Eso también fue lo que me orilló a decir, bueno, no es de repente el porcentaje tan alto, pero que el 21% de ustedes no maneje una taxonomía, pues sin duda, entonces este es un momento muy especial y pues vamos a decir oportuno para poder hablar de ese tema.
¿Ok? Entonces, bueno, taxonomía de Bloom, la verde que no maneja taxonomía, pero en esta ocasión yo les voy a presentar también, para los que manejan Bloom, les voy a presentar otra alternativa, que es justamente la taxonomía de Robert Marzano y John Kendall. Bien. Ahora, con respecto a la evaluación auténtica que decíamos, ¿no? Que tenía, pues, elementos de realidad y que gradualmente va teniendo más elementos de realidad conforme el alumno se acerca al egreso. Entonces, la evaluación auténtica es muy bien, el 81.8% respondió que justamente es propiciar que se evalúe teoría y práctica en situaciones reales. Cuidar la confiabilidad y la validez, entregar teoría y práctica, y dar crédito a las personas. Bueno, estos tuvieron porcentajes muy pequeñitos, pero la mayoría de ustedes sabe que la evaluación auténtica es propiciar que este tipo de evaluación reúna teoría y práctica en situaciones reales. Ahora, aquí también me han preguntado mucho, bueno, ¿cómo le hago, no? Si yo doy una parte teórica propiamente, nada más. ¿Cómo le hago para poder integrar aspectos reales en mi curso? Eh, yo ahí les digo que, y sobre todo ahora en pandemia que vivimos esta situación, a veces no hay que, pues solamente pensar que tenemos que llevar a los alumnos a ese escenario. Podemos traer a personas expertas, profesionales, con amplia experiencia en algún tipo de campo teórico práctico, que puedan acompañarnos en nuestra clase. Eso al menos es lo que pues he tratado de hacer en los últimos tiempos y más ahora en pandemia. Por ejemplo, los alumnos tuvieron un proyecto, hicieron una consulta tipo Delphi y entonces como no podían ir a la escuela porque las escuelas estaban cerradas, invitaron a los directores de escuela, a los líderes, a los tomadores de decisiones, a los expertos, a los supervisores técnico-pedagógicos, los invitaron a su Zoom en la clase. Y entonces tuvieron diálogos muy ricos con personas que no solamente están teorizando sobre la educación, sino que día a día están viviendo realidades diferentes en contextos diferentes de la República Mexicana. Esos son también aspectos auténticos que podemos ir integrando en nuestras clases sin necesidad, ¿verdad? De repente de tener que exponer a los alumnos a una situación o a veces no se cuenta con los recursos económicos o a veces pues no existen las posibilidades de hacer esos traslados de alumnos. Bueno, veamos cómo aprovechamos esta virtualización, estas tecnologías para traer los escenarios a la clase. ¿Bien? Ok, ahora, con respecto a las asignaturas en las que participo, al definirse los criterios de evaluación de las actividades, ¿qué fue lo que siempre hicieron? Bueno, el siempre salió muy alto aquí en el número 2, y lo que ustedes dicen es que los criterios se comparten con las personas estudiantes antes de la evaluación. Y eso, la verdad, felicidades, es muy importante que los alumnos desde un inicio sepan pues con base en qué los van a evaluar, ¿verdad? Con qué criterios, tanto de contenido como de forma, y pues cuál es esa progresión que debe tener o que debe mostrar a lo largo de un curso. Si esta práctica está bien entendida, la verdad es que tenemos pues mucho avanzado en el tema de determinación de criterios y comunicación oportuna. Algunas cosas que no salieron así como tan bien como esta, pues esta primera se comparten entre colegas. En realidad, y creo que esa es una práctica en toda América Latina, no solamente en Costa Rica, no solamente en México, en muchos países de América Latina, como que el profesor ha tendido a trabajar de manera aislada, no sola. Yo soy el dueño de mi mundo, esta es mi burbuja, este es mi salón, no se metan, muchas gracias, ¿no? No, aquí es importantísimo pues poder compartir justamente, ¿no? Si es que ya con estas tecnologías podemos tener, no sé, catálogos compartidos, podemos tener guías, podemos tener manuales, es mucho mejor para que todos hablemos un mismo idioma y los alumnos se beneficien de eso. Si todos vamos a pedir en algún momento un ensayo, bueno, ¿qué es un ensayo? ¿Cómo se determina? ¿Cuáles son sus criterios? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que se espera? ¿Es lo mismo un ensayo de un niño de primer semestre a uno de noveno? Si tuviéramos ese tipo de lenguajes comunes y criterios comunes
para poder hacer esto más sencillo, pero también más riguroso, la verdad sería un acierto. Pues los invito a ver si por ahí con alguno de sus colegas pueden empezar a compartir esos criterios, ¿ok? Y sin duda esto también, además de hacerles más ligera la carga de evaluación, sin duda al alumno le vamos a dar más certeza de a qué nos referimos con una actividad, qué criterios de forma tiene, qué criterios de contenido tiene y cómo se le va a evaluar. Entonces aquí, pues yo creo que mucho va a servir hoy la plática de las rúbricas, ¿ok? Y bueno, en mediana proporción, también aquí dicen que diferencia los criterios de forma y contenido, eso es muy importante. Y también se utilizan estos criterios para diseñar rúbricas y listas de cotejo. Muy bien, perfecto. Entonces ahí vamos bastante bien. En cuanto a la mejor definición de retroalimentación, ¿cuál es la mejor definición de retroalimentación? La mayoría indicó que intercambiar juicios y opiniones entre las personas, estudiantes y yo sobre lo que deseamos que el alumno desarrolle a lo largo del curso. Ese intercambiar juicios y opiniones sin duda es muy acertado y más ahora. Ha evolucionado muchísimo la definición de retroalimentación. Lo vamos a ver en un momento más, pero sin duda pasa a ser de un monólogo, ¿verdad? De yo, maestro, te digo en qué estás bien y qué estás mal y tú tienes la responsabilidad de leerlo, a un proceso de diálogo, de construcción conjunta, de entendimiento, donde pues se aprecia mucho que estas críticas desde un sentido positivo, que estas críticas permitan que el alumno se acerque cada vez más a los objetivos de aprendizaje. Entonces sí, en efecto, qué bueno que el 69% esté viendo la retroalimentación como un intercambio de juicios y opiniones. Muy bien. Y aquí, bueno, aquí ya es una pregunta de selección múltiple, no fue de opción múltiple, es decir, podían ustedes tener muchas respuestas con respecto a cómo brindan la retroalimentación. Y aquí vemos, pues, que al igual que indica el documento de la UNED, ustedes entienden que la retroalimentación se tiene que hacer de manera frecuente, lo cual es importante, y también, pues, por su naturaleza también lo hacen por medios electrónicos, propiciando el diálogo. Entonces esto está muy acorde también con la parte conceptual. Y por último, bueno, pues cómo percibo mi capacidad para diseñar actividades e instrumentos, pues de diferente naturaleza, ¿no? De la evaluación. Bueno, la gran mayoría de ustedes indicó que se perciben buenos para diseñar actividades e instrumentos. En algunas partes más, por ejemplo aquí sobre la tabla de especificaciones, que es lo que vamos a seguir viendo también, pues la mayoría se catalogó como bueno para poder hacer esas planeaciones, también para enfocarse en el análisis de los resultados, para hacer preguntas de tipo abierta, cerrada, para el diseño de rúbricas y listas de cotejo. Entonces la percepción que ustedes tienen de esas competencias, pues la verdad está bastante bien. Sin embargo, vamos a revisarlo igual y vamos a hacer pues algunos ejercicios al respecto. Y yo creo que esta ya es la última, cómo percibo mi capacidad para usar las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí también, excelente para lo que es la parte de plataformas y todo lo restante, pues muy bueno con respecto a aplicaciones para diseñar rúbricas, con respecto a aplicaciones para retroalimentar, también para revisar la originalidad de los trabajos. Eso es súper importante ahora, que los chicos se pasan los trabajos y a veces ni siquiera leen lo que están diciendo. Y también para revisar los estadísticos, que creo aquí esta es una parte tal vez que hay que seguir viendo, que las plataformas usan estadísticas del rendimiento de nuestros estudiantes. Aquí la pregunta es si estamos pues utilizándolas a favor de entender el comportamiento de los alumnos en la plataforma, ¿no? Pues felicidades, en resumen, felicidades por por estos avances, por yo lo que logro ver desde aquí con estos resultados es que ustedes sí están bastante preocupados por sus competencias de evaluación,
Espero que el ejercicio haya sido pues interesante para cada uno, entender en dónde están, cómo se sienten, y eso sin duda nos abre pues el ánimo, la motivación y las ganas de hoy hacer una revisión de los 3 principales temas que vamos a ver, como les decía, que es la parte de retroalimentación, y luego vamos a ver rápidamente, pero yo creo que bastante consistente, el tema de taxonomías. Y por último, vamos a ver algunas sugerencias para el diseño de rúbricas. Bien, entonces vamos a ver el modelo de retroalimentación y yo les voy a pedir que pongan mucha atención al modelo porque luego del modelo vamos a tener, como el día de ayer, un espacio para un ejercicio. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver ahora sí el tema de retroalimentación. Muy bien, entonces, como les decía, a partir de los resultados, pues vamos a ver estos temas de retroalimentación, las taxonomías y el diseño de rúbricas. Bien, de verdad espero que no esté yendo tan rápido, que me estén siguiendo al ritmo, que estén aquí atentos conmigo. Entonces, retroalimentación. Fíjense que el tema de retroalimentación es uno de los temas también más estudiados que tiene que ver con la evaluación formativa, ¿sí? Si nos remontamos al día de ayer, lo que dijimos es que la intención formativa de evaluación tiene una característica, y esa característica es que cada vez que la aplicamos, damos una retroalimentación. No hay evaluación formativa sin retroalimentación, si no es sumativa, ¿ok? Bien, entonces, este concepto de retroalimentación ha ido evolucionando. No es el mismo que por allá en los años 70, Sadler o Wiggins, ¿verdad? Que fueron dos de los pioneros de este tema, empezaron a indicar con respecto a la retroalimentación. Por allá de 1970-80 se entendía la retroalimentación simplemente como una recepción de los juicios de valor, ¿sí? Entonces era, pues, calificar, hacer un proceso de comentarios, entregar, y ahí se acababa la retro. En el 2000 empieza una evolución de este concepto con varios estudios indicando que no solamente la retroalimentación tenía que ver con esa entrega de juicios, que había en todo ese proceso inmerso un proceso de autoevaluación del alumno, ¿okay? Cuando recibe la retro, ¿qué hace con esa información? Pero además también había que integrar estrategias para aprender más y mejor. Entonces, fíjense el gran brinco que dio esta conceptualización, ¿eh? Entonces, no solamente recepciono, es ahora, ¿qué pasa con el alumno? Porque si se dan cuenta, al principio solamente era, pues el que emite la retro es el profe, y ahí se acabó el proceso. ¿Quién sabe qué pase después? Pero desde el 2000 ya se integra la figura del alumno como una figura súper importante en el proceso de retroalimentación, y se indica que hay que propiciar que el alumno se autoevalúe, ¿verdad? Con eso que le estamos entregando, que haga un proceso reflexivo y consciente sobre sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, pero no solamente eso, sino bueno, ¿y qué vas a hacer, verdad, para aprender más y mejor y lograr las metas de aprendizaje? Pero en el 2020, también no contentos con lo que en el 2000 se había indicado, desde el 2020 empezó también una fuerte corriente a decir que, cuidado, no solamente es la autoevaluación y las estrategias de aprendizaje. En realidad, la retroalimentación empieza a ser un proceso de corresponsabilidad, de comunicación social constructiva, orientada al logro de estándares de calidad. Entonces, ya no solamente es el alumno que recibe y hace, ¿verdad?, un proceso interno reflexivo, sino que empieza a haber un diálogo entre profesores y estudiantes, también con una intención constructiva orientada a lograr las metas de aprendizaje. Bien, entonces eso con respecto a la definición y cómo ha ido evolucionando. Ahora bien, la retroalimentación tiene elementos básicos que también se han estudiado por muchos años. Podríamos resumirlo en estos 5 aspectos. ¿Qué implica retroalimentar? Entonces, desde Sandler, desde Wiggins, se viene hablando que la retroalimentación se configura como tal cuando se cumplen con estas 5 características. Cuando es oportuna, ¿ok? Ahora,
eso de oportuna ha dado también mucho que decir con respecto a qué cosa es oportuno. Oportuno es que me entregue el trabajo y 3 minutos después le tengo una respuesta. O oportuno puede ser también que me demore una semana, 10 días. ¿Cuánto es oportuno? ¿No? Bueno, ya cada institución, cada maestro va poniendo, ¿verdad? Esos criterios y ahí lo importante es comunicárselo al alumno. Ahora, pongámonos en el zapato del alumno para poder entender, pues, cómo vamos a calcular esa oportunidad. Y también depende mucho, pues, de qué tipo de retro vamos a dar y si lo vamos a hacer de manera individual o grupal. Todo eso va reconfigurando pues nuestras decisiones con respecto a la oportunidad de retroalimentar. Si yo tengo 20 alumnos en mi clase, cada quien me entregó un ensayo de 30 páginas y tengo que retroalimentar, ¿ok? Entonces, más vale que tenga unos criterios bien establecidos, ¿ok? Y que entienda dónde están esos aspectos clave que yo quiero ver en ese ensayo. Si yo sé que mi ensayo es de análisis y yo quería que contrasten los autores A, B y C con respecto a una postura, pues voy a ir a ver justamente dónde están esos contrastes entre la I, B y C para poder dar una retroalimentación oportuna y pues no demorarme todo el mes para darle la retro pues 30 días después, ¿no? Entonces, eso maestros es bien importante y por eso la planeación. No podemos así nada más decir, sí, les doy retro a mis 60 estudiantes con el ensayo de 30 páginas y se los doy en una semana. No solamente tengo que retroalimentar ese grupo, tengo muchos más, ¿ok? Entonces, realmente dar una retroalimentación oportuna, mucho va a depender de la planeación por cantidad de estudiantes, por extensión del trabajo, ¿ok? Pero sobre todo por importancia del trabajo. Ahorita que vayamos a la tabla de especificaciones voy a volver a tomar este tema, pero por favor apúntenle ahí. ¿Cómo doy una retroalimentación oportuna? La doy siempre y cuando haya planeado en qué momento la voy a dar y con base en qué criterios lo voy a hacer. Si en vez de un ensayo de 30 páginas, yo puedo pedirle a mis alumnos algo concreto y cada uno me va a entregar 5 páginas, definitivamente es una súper diferencia. Pero eso lo tengo que planear, no se los puedo dejar abiertos, y menos en cursos masivos, ¿no? Espero que se esté entendiendo. Un segundo punto que me voy aquí es con base en qué criterios. Y acuérdense que vamos a tener criterios de forma y contenido. Aquí una recomendación y que también la voy a retomar más adelante. Más vale que los criterios de contenido sean los que primen en nuestros trabajos, sobre todo en educación superior. Y ahora con estos sistemas de inteligentes, ¿verdad? Que ya casi escriben las palabras por nosotros, pues yo esperaría que cada vez haya menos faltas de ortografía, menos cosas de formas que corregir y que nos enfoquemos más en cómo están plasmando los alumnos ese proceso de pensamiento en sus escritos o sus productos o sus trabajos, ¿sí? Entonces, esos criterios de contenido deben estar preestablecidos y muy claros. Si eso está, la retroalimentación va a ser mucho más sencilla. Bien, otro punto es orientado a metas de aprendizaje y estándares que guían el proceso. No puede haber un criterio por acá cuando yo estoy pidiendo, ¿verdad? Una meta o un estándar por aquí. Tiene que haber una alineación. Vamos a poner otra vez el ejemplo del ensayo. Si mi meta o mi estándar es lo que decíamos ayer, si mi meta o mi estándar es que el alumno desarrolle su pensamiento crítico, entonces yo me voy al pensamiento crítico e indico, una de las características de un pensador crítico es que pueda asociar y diferenciar posturas de pensamiento de diferentes personas y luego pueda tener una postura propia. Excelente. Entonces, si ese es un criterio de pensamiento crítico y mi meta es que haga ese proceso de asociación y diferenciación entre posturas, un criterio de mi ensayo debe ser ese. Justamente vas a contrastar 3 diferentes autores que hablan sobre, vamos a decir, lo que es la paz mundial, ¿ok? Y de estos 3 autores o estos 3 organismos vas a hablar sobre sus
similitudes, pero también sobre sus diferencias. Y al final la pregunta es, ¿tú qué piensas de eso? ¿Cuál es tu postura personal con respecto a eso? Entonces, estamos empatando el criterio con esa meta o ese estándar. Si la meta o el estándar es el pensamiento crítico y yo solamente le voy a pedir un resumen con lo que dice el autor A, B y C, realmente no estoy contribuyendo ahí a que esa meta o ese estándar se cumpla. Y mi retroalimentación va a ser muy por encima. ¿Resumiste bien lo que el organismo A, B o C dicen? Pero no estoy haciendo esa conexión. Por lo tanto, mi criterio va a estar vacío. No estoy pidiéndole que haga resumen, estoy pidiendo que analice. Entonces ahí es donde tenemos pues que ver que en nuestra tabla de planeación eso esté muy alineado. ¿Sí? Ahora, la carga motivacional positiva. De verdad, maestros, este es un tema sobre todo cultural, ¿ok? Por supuesto también inherente al ser humano, pero también quiero advertirles eso porque se pueden encontrar con mucha literatura de diferentes países y esta carga positiva motivacional de la retro puede ir variando, ¿ok? Y está interesante eso porque al menos en nuestras culturas de América Latina, este aspecto motivacional positivo es súper importante. Estamos muy a la expectativa de que el profesor nos esté dando recompensas y nos esté diciendo que vamos por buen camino. Eso para nosotros en nuestra cultura es súper, súper importante. Para de repente los norteamericanos sí lo es, pero no tanto. Pero me he topado con literatura de Asia, de Australia, de Nueva Zelanda, donde en verdad piden que esto se tome con mesura. Bueno, pero no deja de ser también algo importante. La motivación por aprender es muy importante y entonces pues esta retroalimentación debe tener algunos elementos motivacionales positivos. Bien, y con respecto a la precisión y la claridad de la comunicación, aquí les voy a insistir muchísimo el día de hoy con lo que vamos a ver, que esa claridad se encuentra en los verbos de acción. La claridad difícilmente, ¿ok?, va a estar en párrafos inmensos de 10 líneas donde yo le estoy explicando al alumno por qué sí o por qué no. La retroalimentación tiene que ser breve, pero si usamos verbos de acción, así bien definidos, sin duda va a ser mucho más claro para el alumno entender qué le falta para poder llegar a ese nivel de desempeño o de dominio que estamos esperando. ¿Okay? Bien, pues vamos entonces a ver este modelo de retroalimentación. Nada más déjenme ver qué hora es. 10:42, estamos a tiempo. Bueno, el 10:42 aquí en Monterrey, 9:42 por allá. Estamos muy a tiempo. Perfecto. Muy bien, entonces vamos los siguientes 15 minutos con este modelo y luego a la actividad. Les decía hace un momento que la literatura en retroalimentación ha sido vasta desde más o menos 1980 a la fecha. Pero hay una fecha específica que marca un hito en lo que es el conocimiento sobre la retroalimentación. Y es cuando estos dos científicos de la Universidad de Auckland, Harry y Timberlake, publican una investigación, y esta investigación no fue cualquier investigación. Harry y Timberlake, ellos obtuvieron un fondo Rockefeller de más o menos como unos 3 millones de dólares, así de verdad muy grande. ¿Por qué pidieron ese fondo tan grande? ¿Qué tenían que hacer ellos? Lo que ellos hicieron fue un metaanálisis, ¿sí? Un metaanálisis significa que ellos tomaron publicaciones de retroalimentación de varios años atrás, de 10 años, y empezaron a analizar cada uno de ellos y formaron una gran base de datos. Esa base de datos fue más o menos de un aproximado, representaba a 4 millones de estudiantes en el mundo, ¿ok? ¿Qué hicieron con este metaanálisis? Después de recabar toda esta información y ver cuáles eran los propósitos de la evaluación formativa y de procesos de evaluación a nivel mundial, se dieron cuenta que la retroalimentación puntuaba tan importante como la instrucción. Es decir, ese fue uno de los principales descubrimientos de esta investigación, de estos dos científicos, y es que poner la instrucción
al mismo nivel de importancia de la retroalimentación, le dio a la retroalimentación un valor nunca antes alcanzado. Estamos entendiendo entonces que es tan importante dar una clase como retroalimentar al alumno. Están en el mismo nivel de importancia en el proceso de aprendizaje. Pero qué bueno que no se quedaron solamente en esa declaración. ¿Qué hicieron con eso? Que eso es lo más importante, ¿no? Ya sé que es importante la retroalimentación. ¿Y cómo la hago? Entonces, hasta este punto del 2007 no había un modelo de retroalimentación. Pero ellos, con todo este metaanálisis que hicieron, pues pudieron proponer un modelo que es el que les voy a presentar a continuación. ¿Qué es lo que nos dicen estos dos estudiosos de la retroalimentación? Lo primero que nos dicen es, a ver, cuando vayas a dar una retro, no te enfoques así en la tarea de una vez y al grano. Es importante que los estudiantes miren hacia arriba, vamos a decir, miren hacia la meta, y por eso le pusieron feed up, ¿ok? Que es retroalimenta hacia arriba, y eso quiere decir, responde a preguntas genéricas que les permitan situarse, dónde están parados en el proceso de aprendizaje. Es decir, ¿hacia dónde estoy yendo? Es decir, ¿qué objetivos, qué competencias estoy persiguiendo en esta unidad o en este módulo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo te está yendo? Ese es el feedback. Esos son comentarios así muy, vamos a decir, muy genéricos al principio de, a partir de estas competencias, a partir de esos objetivos que estamos, o estas capacidades que estamos persiguiendo, tú, Patricia, tú, Juan, o ustedes, equipo 1, están en este momento a punto de alcanzarlo, a la mitad del camino, van empezando. ¿Dónde están con respecto a eso? Y sobre todo, y esa es una pregunta que todos los millennials y los de la generación X están preguntando. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Y después de esto qué? ¿No? Entonces, fíjense lo importante aquí que recabaron de ese análisis, ese metaanálisis que hicieron. Nos están diciendo, orienten a los alumnos con respecto a dónde están. Nosotros como docentes lo tenemos muy claro. Yo soy el maestro de análisis del discurso. Yo sé que aquí lo que tengo que desarrollar es el pensamiento crítico. Yo sé que mi principal ahorita competencia para ellos, su objetivo, es que puedan hacer procesos de análisis profundos entre posturas. Yo lo sé como maestro, pero al alumno se le va olvidando y se concentra en lo que tiene que hacer. Mi maestro me mandó un ensayo, entonces yo tengo que hacer un ensayo. Recuérdenle nada más al principio. Eso es lo que nos están sugiriendo ellos. Cuando retroalimentas, recuérdale dónde están, para qué lo están haciendo y sobre todo, para qué les va a servir. ¿Para qué les va a servir tener pensamiento crítico? ¿Para qué les va a servir los procesos de análisis? Eso lo que va a permitir es que después con ese pensamiento crítico vas a poder ser capaz de tomar decisiones. Vas a poder ser capaz de proponer. Eso es simplemente lo que nos están diciendo. No nos están pidiendo con ese modelo que hagamos, ¿verdad? Textos y textos largos. No para nada. Simplemente centrar. Vamos a decir que esa es la primera parte del modelo. Ahora sí, luego de este encuadre, por decirlo de alguna forma, ahora sí nos piden que hagamos 4 declaraciones con respecto a lo que estamos retroalimentando. A nivel de la tarea, la pregunta es, ¿qué tan bien la tarea ha sido hecha o entendida? Y aquí necesitamos los criterios. ¿Sí? Entonces, los criterios de contenido, los criterios de forma. Bueno, con respecto a estos criterios, esta tarea, pues, ha cumplido en esto, le ha faltado esto, ¿verdad? Necesitas poner atención en tal cosa. Bueno, a nivel de la tarea. Ahora sí, acuérdense que aquí era un mensaje muy, muy sencillo, pero aquí sí ya vamos a usar los criterios de evaluación. A nivel del proceso, nivel de alcance sobre los propósitos más importantes. Bueno, y después de todo esto, lo más importante que en este caso era que pudiera asociar posturas. ¿Las asoció? ¿No las asoció? Simplemente explicó lo que cada uno decía, pero no integró ideas comunes o no detectó ideas diferentes. Entonces, otra vez, y fíjense que lo estoy diciendo muy puntual. Entonces aquí, a nivel del propósito, pudiste explicar de manera clara las posturas de A, B y C, pero no hay una integración de sus similitudes y sus diferencias. Punto. A nivel del proceso, porque eso era lo importante del ensayo.
A nivel de autorregulación, ¿qué tanto me di cuenta que el alumno se automonitoreaba, que tenía dirección, autorregulación de sus acciones? Y esto tiene mucho que ver, y por eso es importante ir como preguntando antes cómo van con la tarea, ¿no? Vamos a suponer que este ensayo era un ensayo pues importante, lo dejé para, no sé, 2 semanas, pero pues una semana antes puedo preguntar, ¿no? A ver, Patricia, ¿cómo vas con tu ensayo? ¿Qué has estado haciendo? Ya se ha estado leyendo, se ha estado consultando fuentes y nos vamos dando cuenta, ¿no? De más o menos cómo esto va pues haciéndose plausible en la medida en que los alumnos nos comentan cómo van, qué dudas tienen, ¿no? Bien. Y este último, que es el nivel del self o del yo, que es donde les decía que caben todas estas expresiones motivacionales del desempeño del alumno. Entonces, espero que les haya servido, ¿verdad? Gustado este modelo. Creo que es muy puntual en tanto nos permite tener primero un panorama general y luego ya empezar con aspectos criteriales y de enfoque en cuál era pues el propósito de esa tarea. Tal vez estos dos últimos, sobre todo este, a veces no está como muy claro, sobre todo si no los tenemos así como que a la mano presentes o son alumnos que los vemos muy de vez en cuando, pero por supuesto que sí nos damos cuenta en la medida que nos preguntan, en la medida que van acercándose, oiga, no entendí esto y hay que entregarlo en la próxima semana, ¿verdad? Vamos viendo qué tanto pues tienen estrategias de pues administración del tiempo, de estar anticipándose a lo que tienen que entregar, ¿no? Muy bien, pues bueno, yo espero que hasta aquí se haya entendido bastante bien. Vamos a tiempo para la actividad de reflexión. Al igual que ayer, yo les pido por favor a Wendy, a Jorge, que les compartan la liga, porque ahorita que entremos a los breakout rooms, van a necesitar pues de repente ver otra vez este modelo para poder hacer la actividad. ¿Ok? ¿Y de qué se trata la actividad que vamos a ver ahorita y que vamos a darle un tiempo para este proceso? Bueno, este proceso que vamos a realizar tiene esta pregunta. ¿Qué hago usualmente y qué nuevas prácticas podría ejercer a partir del modelo de retroalimentación que acabamos de revisar? Entonces, eso es lo que quiero que compartan en los equipos. Yo sé que el tiempo es mínimo, a veces algunos se quedan sin hablar porque pues el tiempo es muy poquito, pero a ver si ahora dentro de los equipos podemos tener como un moderador que pueda administrar, ¿verdad? No sé, 2 minutos o 3 minutos por participante, y entonces todos puedan expresar esto muy puntualmente. Del modelo de retroalimentación, ¿qué cosas sí hago? ¿Y qué cosas nuevas acabo de ver que podría integrar a mis procesos de retroalimentación? Muy bien, Jorge, Wendy, entonces pueden abrir los breakout rooms, por favor. Muy bien, entonces nos vamos a la salita de trabajo. Ya. Ya todos andamos aquí de regreso. Al igual que ayer, con el equipo hemos elegido un grupo, ¿ok? Es el equipo 11. Wendy, por favor, ¿podrías decir quiénes estaban en el equipo 11? Hola, buenos días. En el equipo 11 está Flora Daya y Dania Valverde, Silvia Salas, Verónica Bonilla y Yeti Chavarría, para que por favor nos ayuden en esta. Muy bien, ¿alguna del equipo que quiera comentar? Bueno, la pregunta, a ver, voy a volver a poner mi pantalla. La pregunta es, ¿qué hago usualmente y qué nuevas prácticas podría ejercer a partir del modelo de retroalimentación que acabamos de revisar? Entonces, por favor, ¿quién del equipo nos comenta? Si quieres, Wendy, di algún nombre para que podamos empezar. Puede ser el grupo porque estaba Emerson. yo. Muy bien. Y Dania creo que era la que nos iba a ayudar. Ok, muy bien. Bueno, adelante, Dania. Adelante. Gracias, doctora, ¿cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, gracias.
Bueno, muchas cosas conversamos en el equipo. Iniciamos haciendo una reflexión de acuerdo a la pregunta que usted nos planteó, doctora, de qué es lo que hacemos actualmente en cuanto a retroalimentación y qué nuevas prácticas, de acuerdo al modelo que usted nos acaba de presentar, podríamos acomodar a nuestra práctica docente, ¿verdad? Entonces hablábamos mucho de que, por ejemplo, en el caso de las asignaturas que yo coordino en la Cátedra de Ecología y Educación Ambiental, utilizamos rúbricas y guías de evaluación como instrumentos para poder ofrecer esa retroalimentación a los estudiantes. Una de las características también que coincide con lo que usted nos expone es de que le damos un poquito más de énfasis a las partes de contenido y no tanto a las partes de forma, ¿verdad? Eso lo tenemos muy establecido en las rúbricas que vemos. Y también estuvimos hablando de la importancia de la planeación. Hablaba la compañera Verónica Bonilla de la planeación para poder tomar conciencia de nuestras realidades como institución y principalmente también de nuestros estudiantes, quiénes tenemos como estudiantes, quiénes son, si trabajan de día, tienen más tiempo en la noche, de qué manera nos van a contestar más, si por correo electrónico o ingresando a la plataforma de aprendizaje Moodle y ingresando a un foro de consultas en el cual participe, ¿verdad? Y que haya ya ese intercambio entre los estudiantes y el profesor. Eso es súper importante para nosotros también poder planear nuestra retroalimentación. Luego también hablábamos de qué manera podríamos aplicar ese modelo que usted nos presentaba. Entonces, pensando igualmente, y caímos de nuevo en la discusión de cuáles son nuestras realidades como institución, la UNED, la carga académica de nuestros profesores, la cantidad de estudiantes que tenemos por asignatura, que eso es muy importante, y también la realidad del estudiante, como estábamos hablando ahora. Entonces comentábamos, bueno, ¿cuál podría ser la mejor forma? A lo mejor tal vez por medio del correo interno de las asignaturas que se dan en plataforma en línea, ¿verdad? Tal vez de esa manera, en qué momentos, cuántas veces dar esa retroalimentación, porque como usted decía, tal vez no es necesario eso, obviamente hacerlo todos los días, sino establecer momentos específicos para poder establecer esos tiempos de retroalimentación, de qué manera hacerlo, por medio del correo interno o un foro de consultas. Es muy importante, también estuvimos conversando y discutiendo al respecto porque entre nosotras que estábamos hablando coincidíamos en que generalmente hemos a veces establecido un foro y los estudiantes no ingresan a participar. Entonces tenemos a veces 0 mensajes y el profesor está con esa ansia de observar cómo van con la tarea o cómo ayudarles, y no obtenemos respuesta. Entonces, ¿cómo motivar al estudiante para que participen más en el foro? Porque en realidad este foro les ayuda a todos. Entre los mismos estudiantes ven las dudas de los otros estudiantes, van también mejorando y puliendo su avance en el trabajo de ese proyecto o tarea asignada, y nosotros como profesores también estamos viendo de qué manera podemos ayudarles y también mejorar nosotros como docentes para el próximo cuatrimestre, mejorar esa actividad, ¿verdad? Entonces, todos esos pequeños aspectos estuvimos discutiendo en nuestro grupo. Creo, si no es que se me escapa algo más y mis compañeras me aportan, pero creo que eso fue lo que estuvimos hablando principalmente, doctor. Gracias. ¿Y Dania? Mucho gusto, con mucho gusto. ¿Alguien más del equipo que quiera comentar? Si me permite, doctora. Verónica. ¿Sí? Verónica, sí. Sí, un poco también mencionaba Dania al principio, es que, bueno, se puede dar una buena retroalimentación, pero también es importante tomar en cuenta el compromiso del estudiante, cuál es su carga académica, porque esto va a incidir en su motivación también, ¿verdad? Y entonces, bueno, puede ser que el docente pues le indique cierta información en el documento, pero hasta ahí llegó, o sea, no hay ese intercambio de información, ¿verdad? Y puede ser que el estudiante se haya quedado con una duda y simplemente, como decía la compañera Dania, no se expresa, ¿verdad? El estudiante últimamente se ha
ensimismados, no hay una opiniones, no hay expresión, no expresan lo que piensan, ¿verdad? Y de ahí es donde empezamos a tener ciertas dificultades a la hora de motivar, porque todo este tema de retroalimentación, de realimentación, tiene que ver también la postura del estudiante, ¿verdad? ¿Cómo estás estudiante? Y es lo que necesitamos también conocer desde el inicio de la matrícula, ¿verdad? Cómo estás estudiante y cómo está también el docente, ¿verdad? Para darle este apoyo y darle procesos de ayuda para una mediación pedagógica adecuada dentro del proceso. Muy bien, sí, ese fomentar el diálogo es importantísimo y más con lo que acabamos de ver, que la retro empieza ya a hacer una co-construcción compartida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por sus aportaciones. Yo creo que nada más algo que quisiera destacar y que podría abonar en estas prácticas, algo que, bueno, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nos centramos muchísimo en la tarea, en el ejemplo que les daba, nos centramos muchísimo en que el ensayo tiene que ser muy bueno, pero no regresamos como un pasito atrás a decir, no es el ensayo, es las capacidades o las habilidades que estás desarrollando en tu pensamiento crítico. Ese brinco hacia atrás, de verdad que a veces hace mucho la diferencia. Es decir, no es llenarte el tiempo por llenártelo, no es que te quiera tener ocupado por tenerte ocupado. Es que estamos persiguiendo un objetivo más grande que a través de ciertos productos como un ensayo, como, no sé, un debate, vamos a generar, ¿no? Y vamos a propiciar. Pero no es el centro son las habilidades, las capacidades, las competencias, objetivos que estamos trabajando. Entonces yo creo que ese es un aspecto importante también, que no nos cuesta mucho nada más recordar hacia dónde estamos yendo con toda esta estrategia, ¿no? Que es el desarrollo de capacidades. Muchas gracias al equipo 11 y vamos a continuar con pues los demás temas. Muy bien. Ahora, les decía, un segundo tema tiene que ver con el uso de taxonomías. De repente, por favor, y no les quiero caer gorda con esto, yo insisto mucho en este tema porque sin duda nos da las directrices para poder tomar mejores decisiones en evaluación. ¿Esto por qué? O sea, ¿de dónde saco esa afirmación? Bueno, les platico. Estas taxonomías realmente pues empezaron por allá, más o menos, pues hay taxonomías de 1930, 1940, con las primeras aproximaciones, por ejemplo, la taxonomía de Gagné. Luego viene la taxonomía de Bloom, que esa ya fue específicamente solicitada por la Asociación Americana de Psicología para que el equipo de Bloom pueda hacer un desarrollo de marcos de referencia comunes. Esto porque se dieron cuenta que cuando hablábamos de procesos de pensamiento, cuando hablábamos de procesos psicomotrices o emocionales, cada quien indicaba una palabra y cada quien daba una definición. Pero qué importante es tener todos, ¿verdad?, una misma definición y entender cuáles son los alcances cuando hablamos de algo en específico. Esa es la finalidad de una taxonomía, poder hacer una agrupación, una clasificación, una definición de qué estamos hablando y con base en eso entonces poder todos pues hablar un mismo idioma y poder tomar decisiones. Aquí les vengo a traer material y sugerencias para usar 3 tipos de taxonomías que nos permiten tratar al estudiante como un ser biopsicosocial. Muchas veces nos centramos en este aspecto, en que es pensante, ¿no? Entonces nuestra materia es totalmente para aprender contenido y entonces nos enfocamos aquí. Sin embargo, hay profesiones, y ustedes lo saben mejor que yo, como por ejemplo medicina, como por ejemplo mecatrónica, las ingenierías, donde no solamente basta con tener, ¿verdad?, un cúmulo de conocimiento y un proceso avanzado del uso de los conocimientos. Se necesitan movimientos. De hecho, los odontólogos, los cirujanos, pueden ejercer esa profesión a través de movimientos, pero ese movimiento no viene solo, viene de una serie de conocimientos de la disciplina que les permiten desempeñarse de alguna forma, ¿no? Y hay otro aspecto muy importante que es el de el social afectivo, que nos permite interactuar
y nos permite construir con otros, aprender de otros. A veces liderar a otros. Y esa otra parte también está muy abandonada, la verdad, aunque hay muchas buenas intenciones de que en la evaluación podamos integrar aspectos valorales, aspectos actitudinales. A veces nos detiene, ¿verdad?, esa buena intención porque no sabemos cómo. Entonces, esta es una respuesta que podremos integrar para poder tener algunos criterios comunes cuando necesitemos evaluar la parte social afectiva y cuando necesitemos abordar la parte de movimiento o psicomotriz. También a veces tenemos como la creencia de que lo psicomotriz se quedó en el kinder, en el preescolar y en la primaria. O sea, ya nosotros en la universidad ya no tendríamos por qué evaluar lo psicomotriz cuando, les reitero, hay disciplinas que por su naturaleza son sobre todo psicomotrices, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a ver brevemente estas taxonomías. Esta que les estoy presentando aquí, esta es, vamos a decir que es una evolución de la taxonomía de Bloom. Aunque la taxonomía de Bloom ha seguido, el equipo de Bloom ha continuado tratando de actualizarla. Estos científicos de aquí, que son Robert Marzano y John Kennan, se basaron en la taxonomía de Bloom, pero le integraron algunos otros aspectos, sobre todo investigaciones en psicología educativa, que permitieron a ellos precisar algunas cosas que la taxonomía de Bloom no precisó en su momento. Por eso me parece un poco más útil y más clara esta taxonomía. Lo que indican estos estudiosos de los procesos de pensamiento es que podríamos reunir los procesos de pensamiento en 4 grandes niveles, ¿ok? El de recuperación, el de comprensión, el de análisis y el de uso del conocimiento. ¿Cuál es la aportación de ellos a diferencia del equipo de Bloom? La aportación es que para cada uno de estos grandes avances del proceso cognitivo, lo que nos permite es entender que hacia adentro hay subniveles y subniveles que podemos trabajar perfectamente en el aula de manera progresiva. Por ejemplo, aquí esta recuperación, que en el de Bloom vendría a ser como el conocimiento, el primer peldaño, lo que dicen es que tiene que ver mucho con procesos de recordar información o reconocerla, ¿sí? Entonces aquí, pues los verbos identificar, nombrar, listar, son verbos de acción que nos permiten entender qué necesita demostrar el alumno aquí, ¿no? Entonces identifica, pues de repente algunos autores importantes del pensamiento crítico. Voy a seguir con ese ejemplo para tener continuidad. Puede reconocer de repente algunos principios básicos de lo que es un pensador crítico, me los puede repetir, ¿ok? Los nombra, los enlista, en fin. Este primer peldañito entonces es justamente acuérdense de ayer, el que el conductismo indicaba pues que alguien que sabe es el que retiene, memoriza, repite, ¿ok? Entonces esos son pues los procesos que aquí promovemos. Pero luego de eso entonces ya empieza el proceso de comprensión. Y está muy sencillo como lo explican ellos. El proceso de comprensión para ellos tiene 2 procesos que hacemos con los estudiantes y con nosotros mismos cuando aprendemos, ¿no? Que es integrar la información y simbolizarla. ¿Qué significa eso de integrarla y simbolizarla? Alguien que comprende la información puede aglutinar, ya sea causas y consecuencias de una situación, ¿ok? O puede integrar leyes. Sí, entonces, si hago esto, entonces pasa esto. Vamos integrando esa información. Y algo que sucede cuando comprendemos es que podemos graficar, simbolizar y codificar algo que comprendemos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque sabemos que esta parte de simbolizar, dibujar y codificar no es solamente por entretenimiento, porque se vea bonito, sino que en efecto hace posible esa vinculación de la idea con el símbolo y eso nos permite trabajar con la idea y recuperarla rápidamente. Hacemos un ejercicio breve aquí, cada quien en su lugar, ¿les parece? Por ejemplo, si yo les diría a alguno de ustedes que me defina qué cosa es solidaridad, ¿ok?
Muchos, digo, creo que todos podríamos definirlo porque entendemos lo que es y lo entendemos a partir de varias cosas, ¿no? Podemos definirlo porque entendemos cuáles son sus causas, sus consecuencias, cuáles son sus beneficios, ¿ok? Y cada uno me diría una definición de solidaridad. Pero todos nosotros, cuando dije esa palabra, también se nos vino algo a la mente, ¿no? Ya sea unas manos tomadas, así dos manos agarradas, o de repente se acordaron de alguna foto de algún niño en situación de vulnerabilidad recibiendo algún tipo de recurso, en fin. Cada quien, al momento que lo dije, tuvo en su mente una imagen, ¿sí? Nada más déjame saber en el chat si fue así. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando nosotros tratamos de que los alumnos integren esa información, que queremos que la comprendan, lo que estamos provocando aquí es que los alumnos sean capaces de explicar. Ese es el verbo de acción. Si yo puedo explicar qué es solidaridad, entonces quiere decir que puedo utilizar, ¿verdad?, la parte conceptual, que puedo utilizar causas-consecuencias, que inclusive de repente pueda hacer algún principio, solidaridad, en mi país es esto, ¿ok? Pero no estamos pidiéndole que me traiga la definición del diccionario. Tampoco estamos pidiéndole que nos traiga la definición de un autor, que él explique en sus propias palabras qué es. Cuando hacemos estos dos procesos de integrar y simbolizar, estamos fortaleciendo ese proceso de explicar en nuestras propias palabras qué es lo que estamos entendiendo de un concepto. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel ya es el análisis. Y ese es más complejo. Y lo que me encanta, les digo, de esta taxonomía es que nos explica muy bien qué cosa es analizar. Sí, nos encanta a todos los maestros decir, mi alumno analiza, yo voy a ser capaz de analizar, pero ¿qué es eso? Según esa taxonomía, alguien que sabe analizar sabe hacer 5 cosas, ¿ok? Sabe asociar información, sabe agruparla o clasificarla, sabe detectar incongruencias o errores y es capaz de hacer procesos inductivos y deductivos, ¿ok? ¿Y eso cómo se traduce en verbos de acción? Ah, bueno, entonces mi alumno asocia. ¿Qué asocia para el pensamiento crítico? Asocia posturas del autor A, B y C. Las clasifica, es decir, ya sabe que el autor A y B son de una corriente, que el autor C y D son de otra corriente. No se lo dije yo, lo descubrió él porque empezó a asociar sus similitudes y sus diferencias. ¿Sí? Entonces, asocia, clasifica, detecta errores. Ya sabe que de repente lo que estoy estudiando en algún principio ya no aplica tanto en esta época porque algo cambió. Entonces, de lo que está diciendo a lo que está viviendo, pueden haber ahí algunas incongruencias o errores. Esa capacidad de detectarlos es el tercer principio de alguien que sabe analizar. La cuarta y la quinta tienen que ver con procesos inductivos y deductivos. Los autores le dicen generalizar o especificar. Entonces, si yo puedo ver, observar la realidad, regresar a la teoría y entender cómo la teoría me explica esa realidad, ¿ok? O al revés, partir de la teoría, ir a la realidad y regresar a la teoría para saber cómo enriquezco esa teoría o cómo la entiendo, entonces estoy haciendo procesos inductivos y deductivos. ¿Qué es lo que me permite hacer eso? Concluir, entender. Entonces, ojo, esos 5 procesos de análisis los estamos haciendo con el alumno. A veces pensamos que analizar, bueno, entonces si saben analizar, saben concluir, pero no los hemos ido preparando en los pasos anteriores. No hemos asociado con ellos, no hemos clasificado con ellos, no hemos detectado incongruencias con ellos. Y ya esperamos, ¿verdad?, de repente que hagan procesos inductivos y deductivos. Entonces, conocer pues este proceso de análisis es súper importante para poder entender qué tipo de actividades puedo dejarle a mis alumnos para propiciar este análisis. Y por último, el uso del conocimiento. Y ahí tienen puse ahí a una persona, ¿verdad?, que logra su meta. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hacemos en las carreras universitarias tiene que ver con esto. ¿Qué queremos que haga el alumno? No queremos que simplemente memorice, comprenda o analiza. Queremos que tome decisiones. Queremos que resuelva problemas complejos. Y no me refiero a problemas matemáticos, ¿eh? Esta resolución de problemas tiene que ver con crear soluciones, ¿sí? Responder a necesidades del entorno.
puede experimentar y puede investigar. Entonces, esta es, vamos a decir, es la aplicación total del conocimiento descrita en 4 acciones. Bien, entonces, ahorita vamos a ver cómo usamos esto en la planeación de la evaluación. Bien, como les decía también, no solamente es la parte del pensamiento lo que tenemos que tomar en cuenta. También la dimensión psicomotriz es muy importante porque pues vamos a tener a un médico, a un cirujano, a un dentista que va a ir poco a poco dominando los instrumentos con sus manos, con su fuerza, con sus movimientos, pero pues eso también lo tenemos que ir evaluando, ¿no? Entonces aquí hay una propuesta de Elizabeth Simpson. Ella sí es del equipo de Bloom. Ella lo propuso desde 1972 y créanme, han habido más propuestas psicomotrices, pero esta en específico se adapta muy bien a los procesos psicomotrices que tienen que ver con la parte educativa formativa. Aquí lo que nos dice Elizabeth Simpson es que también vamos haciendo todo este proceso con algunas variables, es decir, este proceso de ir de lo simple a lo complejo en movimientos tiene que ver con la rapidez con que lo hacemos, con la seguridad que lo hacemos, ¿ok? Y el dominio, por lo tanto, el dominio del movimiento. Y vamos desde la percepción de un movimiento, lo vemos, cómo lo están haciendo, tenemos una disposición, es decir, pues vamos ahí intentando ir haciendo los primeros movimientos. En una respuesta dirigida ya empiezo a dominar los movimientos básicos. En un mecanismo ya empiezo a integrar otros movimientos que van haciendo mi rutina más compleja. En respuestas complejas y manifiestas ya definitivamente ya hay un dominio, ¿ok? En la adaptación ya es totalmente, ya puedo yo decir que domino un deporte, un movimiento, una manipulación de un instrumento. Y en la creación ya es como para los niveles artísticos, ¿verdad? Donde se crean nuevos movimientos. Entonces, al igual, aquí también ahora que veamos van a haber una serie de verbos que pueden ayudarnos a ver, bueno, si mi alumno, si yo estoy formando mecatrónicos, si estoy formando médicos, dentistas, ¿qué es lo que tendría yo que ver en la pericia de ese movimiento y cómo yo podría pues describirle al alumno en qué nivel está y a qué nivel necesito que llegue? Y esta última, que tiene que ver con la dimensión social afectiva, fue desarrollada por David Crawford. David lo que nos indica en estos niveles, que se lee de aquí de arriba hacia abajo, es que los seres humanos empezamos primero, ¿verdad? En esa buena actitud de la interacción con otros, primero, él le dice recibir, pero lo que se está entendiendo aquí es que necesitamos escuchar. Aquí hay una escucha activa totalmente de parte de nosotros hacia los demás. En este segundo nivel, que él le denomina responder, es cuando ya empezamos a tomar ciertos acuerdos con los otros. En un tercer nivel ya empiezo a integrarme con los otros y busco sobre todo el bien común por encima de mi bien personal. En organizar ya empiezo a mediar, ¿verdad? A buscar un proceso de mediación y de negociación con los demás. Y en este último ya es cuando puedo tomar una posición de liderazgo y guía hacia un grupo. Entonces también, si se dan cuenta, vamos de lo más simple a lo más complejo, desde escuchar a los demás hasta poder también liderar un equipo o un grupo. Bien, ¿esto cómo se traduce y cómo nos permite tomar decisiones, ¿no? Está muy bonito, qué bueno que haya un proceso progresivo que nos va a permitir entender cómo pensamos, cómo dominamos la parte psicomotriz, cómo vamos desarrollando nuestras capacidades de interactuar con otros. Está genial. Pero ¿y eso qué? O sea, ¿y eso cómo lo plasmo en mi planeación, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, les decía que las taxonomías nos permiten tomar decisiones porque cada vez que nosotros decidamos sobre una actividad o el líder del equipo, del grupo, de la materia, decide sobre una actividad, definitivamente está incidiendo en uno o varios tipos de taxonomía y niveles. Por ejemplo, vamos a decir, en el primer nivel de recuperación, si ustedes están ahí también en la presentación, se pueden retroceder hasta aquí. ¿Ok? Voy a hablar de esto ahora, de estos niveles de pensamiento. Bien.
Entonces, en mi planeación, si yo necesito, o si el objetivo, la competencia, la capacidad me dice que el alumno es importante que identifique, que nombre, que despeje fórmulas, que reconozca, ¿ok? Hay actividades de evaluación que definitivamente por su naturaleza me van a permitir trabajar en eso. Por ejemplo, si les vamos a hacer resúmenes, cuadros sinópticos, líneas de tiempo, es decir, productos escritos o organizadores avanzados de información que me permitan identificar nombres, lugares, fechas, nombrarlos. Si es que son fórmulas, ¿verdad? Voy a hacer ahí algún tipo de ejercicio de despeje. O me permitan reconocer algún detalle de información que necesito aprender. Entonces, este tipo de actividades nos van a dar suficiente capacidad para que el alumno pueda pues, desempeñarse y lograr esto. Ahora, con respecto a la comprensión, que yo les decía, que yo necesito que mi alumno sea capaz de explicar, traducir, sintetizar, hacer algunas comparaciones previas, ¿no? Entonces, si es que eso es lo que necesito y está en el nivel de comprensión, voy y analizo la naturaleza de mi tarea. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental me va a permitir tener una idea principal, varias ideas secundarias y me va a permitir también iconificarlas o simbolizarlas. Si me voy a comprensión, ahí dice bien claro, tengo que integrar ideas y tengo que simbolizarlas. Perfecto. Entonces, un mapa mental me puede dar suficiente batería, ¿verdad? Para poder, entonces, promover esos dos procesos de pensamiento en los alumnos y poder lograr una comprensión. La tabla comparativa también es una excelente tarea porque entonces me va a permitir tener en paralelo la información y yo voy a empezar a comparar y a entender cada uno y poder explicar la naturaleza de cada uno de esos elementos que estoy comparando. Una síntesis, a diferencia del resumen, la síntesis tiene palabras del alumno propias, ¿no? O sea, el resumen es totalmente literal. La síntesis sí es algo que yo puedo ir integrando como ideas principales y secundarias o como causas y consecuencias. Entonces, súper bueno. Comentarios también, yo estoy explicando qué es lo que he entendido en una película, qué es lo que he entendido en un libro con mis propias palabras. Y eso también me puede ayudar a explicar, a sintetizar, a comparar. Entonces, eso con respecto al nivel de comprensión. Si ya estoy buscando que mis alumnos analicen, y eso quiere decir que mis alumnos asocian, jerarquizan, agrupan, detectan errores, argumentan, deducen, concluyen, ¿ok? Entonces ahí sí, ya me pongo a ver la naturaleza de este tipo de actividades. Los diagramas de Venn, que son estos diagramas que tienen zonas comunes y zonas diferentes, me pueden ayudar a hacer un ejercicio interesante de asociación. Mis mapas conceptuales que son jerarquizados y tienen relaciones entre ellos, a diferencia del mental, el mental no es jerarquizado, el mapa conceptual sí. Entonces el mapa conceptual me va a ayudar justamente a este proceso de análisis. El debate, como ahorita que me decían que no quieren hablar, háganlos hablar, ¿verdad? Propongan un debate como una experiencia de evaluación y ahí los alumnos van a tener que argumentar, van a tener que agrupar sus ideas, van a tener que detectar incongruencias en los argumentos de otros. El debate es una excelente propuesta para evaluar el análisis. Los ensayos críticos, las demostraciones de errores y soluciones, los think tanks, que son estas como ideas conjuntas que se pueden hacer con respecto a una situación, los estudios de caso. En fin, aquí la clave, profesoras, profesores, es no solamente le doy la tarea porque aquí en el libro lo dice o aquí en la guía dice que te tengo que dejar un ensayo. Por favor, pensemos en qué procesos de pensamiento estamos detonando cuando dejamos una actividad. ¿Ok? En este caso, pues si ya sabemos los verbos de acción, entonces de cada nivel podemos entender si la naturaleza de la actividad que estoy dejando empata con lo que quiero lograr en los estudiantes. Por último, cuando ya hacemos uso del conocimiento, utilización del conocimiento, aquí los alumnos toman decisiones, crean soluciones, productos o servicios, hipotetizan, investigan,
Entonces aquí, por supuesto, los proyectos complejos que buscan productos, servicios, las tesinas que llegan solamente hasta la hipótesis o las tesis que ya son proyectos de investigación aplicada, bueno, todo eso corresponde a este nivel. Bien, espero haber sido clara con esta toma de decisiones y para eso sirve esta taxonomía. Con respecto a las taxonomías, por ejemplo, esta, sí, así es. Esta es la social afectiva que decíamos hace ratito de Kraftwerk. Bueno, aquí, ¿cuándo la uso? ¿No? ¿Cómo la integro? Bueno, aquí podríamos decir que además de todo este proceso de pensamiento, por ejemplo, en el debate, podríamos integrar un criterio de escucha activa, de recepción de ideas diversas, de una actitud de apertura y tolerancia. Y eso, por supuesto, que también hay que integrarlo en esta revisión de criterios para evaluar, ¿no? Si vamos a llevarlos a un nivel de responder, bueno, que opine con respeto, que tome acuerdos con el equipo. En valorar, que evalúe las ideas de otros, que reconozca las aportaciones de otros y no solamente la propia. En organizar, que propicie el diálogo asertivo, que medie, ¿ok?, en situaciones de conflicto. Y en caracterizar, bueno, ya cuando queremos que lidere el grupo, que motive a otros a alcanzar sus metas y también optar siempre por el bien común. ¿Okay? Muy bien, pues bueno, yo espero que esta parte de las taxonomías lo haya podido aterrizar con ustedes para entender que no es solamente llenar planeaciones con verbos, eso es ver este proceso demasiado simple. Es más allá, es poder tomar decisiones entendiendo a qué nivel de pensamiento cognitivo, psicomotriz voy a llevar a mi alumno y cómo lo voy a integrar. Bien, en esta parte, como les había dicho ayer, desde ayer se los prometí, vamos a ya poder trabajar con esto. Permítanme. Aquí está. Mi mouse que no quiere ser. Aquí está. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Esta liga que voy a copiar y voy a pegar aquí en el chat, nos va a llevar a un folder. A ver, por favor, si pueden abrir ese folder. Yo lo voy a abrir aquí con ustedes. Y en ese folder lo que van a encontrar son dos cosas. No sé si siguen viendo mi pantalla porque cambié de pantalla. Sí, la vemos. Sí, muy bien. Entonces, en ese folder que yo ahorita les acabo de compartir, que está aquí en esa tabla de especificaciones, vamos a encontrar dos documentos. Uno, que es una copia de la ficha técnica taxonómica que yo siempre utilizo con mis alumnos. ¿Qué es lo que tiene esta ficha? Lo que tiene esta ficha son justamente la explicación breve de cada uno de los niveles de las taxonomías con los verbos de acción, ¿ok?, sugeridos, para que cuando yo planee algo con respecto a mi evaluación, yo sepa perfectamente a qué nivel, ¿ok?, voy a llevar al alumno y qué tipo entonces de producto le voy a pedir. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden utilizar todos estos verbos dependiendo de lo que su objetivo de aprendizaje esté solicitando. En la ficha número 2 van a encontrar la de la taxonomía de desempeño físico, psicomotriz. Y aquí hay una serie de verbos que, si se dan cuenta, no están clasificados por nivel. Uno puede armar, uno puede modelar, uno puede correr, pero lo que hace la diferencia es la definición. ¿A qué nivel lo vas a hacer? ¿Okay? Entonces aquí, por favor, les pido que lo revisen y lo lean y lo puedan utilizar si es que ustedes están, pues, en alguna materia donde sus alumnos tengan que hacer algo práctico, algo físico. Y la tercera tiene que ver con el desempeño afectivo, que es lo que acaban ustedes de ver, y también hay algunos verbos aquí que pueden ustedes utilizar según el nivel, pues, de desempeño que quieran ver en sus estudiantes. Usé como ejemplo el debate, pero algo en lo que se utiliza mucho esto, por ejemplo, es el trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Qué espero del trabajo en equipo? Espero que escuchen, espero que compartan, espero que toleren, espero que medien, etc. Entonces, esas fichas ustedes las pueden descargar para que sea mucho más fácil el proceso de planeación. Ahora,
con respecto a el otro documento que está también en este folder. Permítanme acá. Ok. Y ahora sí, este es el formato de la tabla que he estado yo utilizando en la plática, que voy a seguir utilizando ahorita que en estos minutos. Y ustedes aquí, la verdad es que es una distribución que yo sugiero, pero ustedes están en la libertad de ponerle más campos, de quitarle, o sea, acuérdense que las tablas de especificaciones no son, pues, camisas de fuerza, ¿no? Son tan dinámicas, son tan flexibles que ustedes pueden integrarle ahí, pues, más información o menos información, pero yo les sugiero que por lo menos exista esta información para que puedan hacer una planeación más limpia de su evaluación y señalar, como decíamos ahora, en qué momentos de la formativa voy a dar esas retroalimentaciones importantes, ¿no? A mis alumnos. Bueno, entonces me regreso a la presentación. Ya ustedes luego descargan lo que tengan que descargar ahí. Pero quiero terminar como esto que empezamos ayer, ¿no? Con la tabla. No sé si se dieron cuenta, ayer estaba toda esta información, pero no estaba esta información de la taxonomía. Aquí brevemente explico. Si partimos del objetivo general de esta tabla de especificaciones, que tiene que ver con poder interpretar los principios de los derechos humanos en función de la libertad de tránsito y movilidad, que es un tema que se ve en derechos humanos en la materia de, o en la carrera de Derecho, ¿ok? Entonces, si yo lo que necesito en este momento es que los estudiantes sean capaces de demostrar que pueden interpretar esos principios de los derechos humanos relacionados con movilidad entre regiones, entre países y en diferentes contextos. Entonces, yo lo que estoy diciendo específicamente aquí es que yo quiero que mis alumnos expliquen esos principios de libertad, tránsito y movilidad. Eso es lo que yo necesito. Dentro de todas las temáticas de derechos humanos, explicar ese principio de libertad en el tránsito y movilidad es lo que me interesa. Pero no solamente quiero llevarlos a explicar. Para mí es importante que discutan sobre los principios de libertad, de tránsito y movilidad. Que no solamente sea que ya me sé que los seres humanos tenemos derecho de movilizarnos y transitar en el mundo libremente, bla, bla. No. ¿Qué pasa en casos prácticos? Bien, en este momento que yo dije que aquí yo quiero explicar, y si se van a la ficha de la taxonomía, la primera, y ustedes buscan el verbo explicar, eso quiere decir que yo lo que estoy propiciando aquí es un proceso de comprensión. Quiero que me expliquen en sus propias palabras las ideas principales, las ideas secundarias que puedan unir causas-consecuencias de estos derechos humanos en términos de tránsito y movilidad. ¿Qué es lo que voy a hacer en la diagnóstica? Bueno, la diagnóstica aplica para todo. Aquí les voy a hacer una pruebita sobre principios éticos y nociones de derechos humanos. Pero ya en la formativa, yo aquí voy a decir, les voy a dejar un mapa mental. ¿Por qué un mapa mental? Reitero, porque es una manera de organizar la información de una manera principal y secundaria y que me permite hacer simbolizaciones. Porque yo lo que quiero es que me puedan explicar estos principios con sus propias palabras. Un mapa mental me puede perfectamente dar la opción de que ellos pues ejerciten ese proceso de pensamiento. Y ya después, más adelante, cuando sea la sumativa, ¿verdad? De todo esto, ahora sí, ya cuando estemos en el analizar, yo puedo hacer un ensayo, puedo usar programas como MyMap y Google Docs para hacer esto, ¿ok? Ahora, cuando vaya al nivel de analizar, perdón, aquí se repitió, está doble, pero es uno nada más, ¿eh? Cuando vaya al nivel de analizar, ¿por qué al nivel de analizar? Porque ya no solamente me van a explicar las causas o consecuencias, vamos a discutir situaciones de la vida real respecto a los derechos de tránsito y movilidad, por ejemplo, con los casos de Ucrania y Colombia, esta migración forzada que se ha presentado en estas dos situaciones, ¿no? Vamos a hacer un debate, y aquí ya están preparados para hacer un debate, y también pues vamos a hacer algún tipo en la sumativa, algún tipo de tarea de consulta con expertos en derechos humanos. ¿Qué vamos a usar? Podemos usar Zoom y podemos usar Facebook Live si quiero transmitir de alguna forma pues este debate. Entonces, ¿cuántas tareas estoy proponiendo aquí? Estoy poniendo en realidad 2 tareas formativas, 2 tareas sumativas
informativas que me pueden perfectamente dar suficiente información para poder entender si están llegando a esos niveles de comprensión y análisis. ¿Okay? Espero que esto sea de utilidad. Y ya para cerrar, algunas sugerencias para lo que es el tema de rúbricas. Fíjense que el tema de rúbricas, bueno, también es todo un tema, podemos hacer un taller muy exhaustivo de rúbricas, pero aquí voy a insistir en lo mismo. Número 1, ¿ok? Las rúbricas de reciente diseño, o sea, las rúbricas, vamos a decir las contemporáneas, porque las rúbricas han pasado por 3 momentos históricos, cuando eran holísticas, cuando eran analíticas y ahora que son de desempeño. Lo que tenemos que seguir privilegiando es el verbo de acción. Eso es lo que nos va a permitir que la retroalimentación sea más clara, ¿ok? Y no tanto que estemos contando que si tiene 5 errores o 7 errores o 10 errores. Vamos privilegiando el proceso de pensamiento o el proceso psicomotriz o el proceso social afectivo que estamos evaluando, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí, lo que yo quiero que mi alumno llegue es aquí, en la explicación del problema, es explicar los motivos, ¿no?, de una enfermedad. Por supuesto, antes los tiene que identificar. ¿Por qué no hay nada en análisis y uso de conocimiento? Porque el objetivo es que me explique. El objetivo aquí no me está diciendo que el alumno tiene que asociar o tiene que utilizar la información de cierta manera. Con que me pueda explicar es suficiente. Entonces, vamos aquí viendo, ¿ok?, cuál es el nivel máximo de desempeño que estoy esperando y qué verbo de acción me puede apoyar a explicar lo que quiero comunicar. Aquí igual, explicación de procedimientos, también yo quiero que me explique un procedimiento aquí, punto. Aquí en detección de aspectos éticos, yo quiero que me defina algunos aspectos éticos. Y aquí que me detecte incongruencias, que sustente aspectos del código de ética, que integre principios. Es decir, voy viendo de manera progresiva y hasta el tope, o sea, hasta dónde yo quiero que llegue, voy haciendo mi rúbrica utilizando esos verbos de acción que también vienen en la ficha. Entonces, si se dan cuenta, la ficha empieza a ser importante para planear, pero también para describir los criterios de evaluación. ¿Ok? Entonces, armo mi rúbrica para que mi alumno entienda a priori, desde un principio, hacia dónde lo quiero llevar, por qué fases vamos a pasar. Yo no estoy esperando que de buenas a primeras mi alumno llegue aquí o aquí. Vamos a ir pasando por los primeros procesos, cómo vamos a ir poco a poco evolucionando hasta que llegue a poder desempeñarse de estas formas. Y también integro otro aspecto, en este caso estoy integrando aquí la parte social afectiva, con su propia taxonomía, no estoy mezclando cosas, porque no puedo mezclar, ¿verdad?, lo cognitivo con lo social afectivo, pero le doy su lugar en la rúbrica. Es decir, el alumno sabe, en este caso, que yo lo que estoy esperando es que su actitud de mediación y su escucha activa llegue hasta aquí, que pueda liderar, que pueda resolver conflictos, que pueda mediar, que pueda orientar a su equipo a hacer este proceso. Entonces voy a integrar en esta rúbrica este aspecto, pues porque son las dos cosas que estoy evaluando. Estoy evaluando su capacidad de poder llevar a cabo, ¿verdad?, este proceso argumentativo, pero también estoy evaluando su actitud, y en este caso hasta hacer, pues hasta liderar al grupo y poder orientarlo en el proceso de debate o de discusión. Entonces aquí esas recomendaciones puntuales para la rúbrica, repito, usen los verbos de acción, traten de usar en vez de los niveles bueno, regular, excelente, que de repente para mí algo es excelente, pero para ti no, ¿verdad? O para ti algo es bueno y para mí no. Bueno, mejor hablemos el mismo idioma y si podemos usar los niveles taxonómicos, tanto mejor. Usemos los verbos de acción y veamos esta herramienta también como la principal fuente de retroalimentación. ¿Sí? Entonces ya no estemos inventando más allá de ahora cómo lo retroalimento. Aquí está la información que necesito. Juanito, ya nombras este tipo de procedimientos, pero te falta explicar con tus propias palabras cuáles son las ideas principales y secundarias, cuáles son las causas y consecuencias. Te falta todavía hacer ese proceso de explicación propio. Punto. No es así como 10, 20 páginas para que entienda una retroalimentación. Esto puede ser clave para poder definitivamente dar justamente la medida en qué queremos
que necesite el alumno hacer para poder llegar a esos niveles esperados. Pues bueno, yo creo que con eso nada más vamos terminando aquí. Entonces, esas competencias docentes de las que estábamos hablando ayer, de las de Pastor y Andrade, ¿se acuerdan? Las teóricas, praxeológicas, socioafectivas, necesitamos fortalecerlas, ¿ok? Y eso que acabamos de ver, lo que puede coadyuvar es a que fortalezcamos el diseño de la evaluación, ese diseño de actividades, ese diseño de rúbricas que den más certeza de lo que queremos expresar con respecto a los criterios, a la retroalimentación, y también pues usarlo para que nuestro proceso de retroalimentación sea más oportuno, más claro y sobre todo más útil para el estudiante. Muy bien. Bueno, ahí también el día de hoy les dejo algunas referencias que pueden ser de su interés, justamente para ver pues estos procesos de retroalimentación, de rúbricas y de taxonomías. Bien, yo creo que el día de hoy sí hay muchas preguntas, ¿verdad, Wendy? Tenemos 4 preguntas. 4 preguntas. Muy bien. Entonces, adelante. Iniciamos. Para ir cerrando. Sí, por favor. Perfecto. La primera pregunta dice, en asignaturas donde se califican más de 50 estudiantes, se comienza a ser difícil brindar realimentación individual. En la UNED hay profesores con asignación cerca de los 100 estudiantes o a veces más. ¿Cuál tipo de realimentación es la más apropiada en estos casos? Sobre todo si se requiere evaluar conocimientos del tipo análisis y evaluar. Esto nos lo pregunta don Eduardo Girón. Gracias, gracias por la pregunta. Fíjense que esto que les acabo de mostrar es una posible respuesta. Es decir, entiendo que en el modelo que ustedes tienen hay un líder o vamos a decir, un diseñador de cursos y hay tutores que están apoyando el proceso de evaluación. Entonces, pero entiendo que todos son igualmente expertos en la materia. Entonces, algo que yo les diría que puede solucionar esto es justamente invertirle tiempo a este tipo de precisiones que queden claros desde los criterios, qué es lo que se está esperando en el desempeño de los estudiantes y esto mismo poderlo usar tanto para el pre, que es cuando los alumnos están preparando para ir pues desarrollando las actividades, como el durante, que es la formativa, dónde estoy parado con respecto a este proceso, dónde me encuentro en mi desempeño en estos momentos, como en la final, ¿verdad? Sí, ¿qué tanto logramos esto? Entonces, a veces dices, no, es mucha inversión de tiempo hacer esto, pero ¿saben qué? Es más inversión de tiempo estar viendo caso por caso, ¿ok? Y cada quien haciendo un esfuerzo individual a poder, pues mejor, permítame esto, voy a apagar esto, no sé, perdone. A estar haciendo esfuerzos individuales donde nos puede llevar mucho tiempo, muchas horas y no terminar retroalimentando como los alumnos se merecen. Entonces, diseñar muy bien hacia una rúbrica, usarla también para retroalimentación, identificar dónde está el alumno, decirle, vas aquí, te falta esto, creo que puede ser una solución. Otra solución también puede ser encontrar los factores comunes, es decir, no sé, ustedes tienen reuniones de tutores, me imagino, pueden decir, oye, en la tarea 1 del mapa mental se entendió que tenían que hacerlo, ideas principales secundarias, pero parece que no se entendió lo de la simbolización, no han habido como mucha, no sé, algunos alumnos solamente hicieron eso. Bueno, o sea, pueden calificar y en la clase así rapidísimo, oigan, el mapa mental necesitaba esto, pero también esto, vimos que el 80% no lo hizo, a ver, esto nos va a ayudar a simbolizar la idea, punto. Y entonces, si ya encontramos esos factores comunes, aprovechemos también para lanzar ese tipo de retros grupales. Bien, segunda pregunta. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué es lo recomendado? ¿Una retroalimentación sobre el documento entregado, por ejemplo, dentro del ensayo, o una retroalimentación completamente separada del documento, o un proceso combinado de lo primero y lo segundo? Nos dice Manuel Chacón. Qué interesante pregunta. Miren, depende de la facilidad también de la entrega. A ver, si están trabajando en una plataforma donde se tienen que hacer 5 clics para poder adjuntar un archivo y mandarlo, la verdad es que eso no es práctico.
A veces esas plataformas tienen espacios, a veces son un tanto, no, poco amigables, ¿no? Solamente está el espacio y allí escríbele. Pues yo les diría más bien que independientemente de que sea dentro del documento o fuera del documento, más bien que prioricen qué es lo que van a comunicar en esa retroalimentación, ¿sí? Como les digo, si en la tabla de planeaciones ustedes determinan que es una tarea clave, o sea, retroalimentar el mapa mental es súper importante porque si comprenden esto, entonces vamos a poder analizar todo lo demás. Entonces, denle el tiempo para poder hacerlo así de manera integral, como dijeron. El mapa, la rúbrica, los comentarios y se va. Pero no pueden hacer eso todas las tareas, solamente en las claves, ¿no? Y luego ya los espacios así más sencillos, les digo poco amigables, pues pongan pero un comentario contundente, ¿no? Sobre la tarea, pero no de ser, qué bonita tu tarea, qué hermosa. Eso no me dice nada. Oye, en tu tarea explicaste los motivos. Pudiste definir esas series y veo que estás haciendo una buena integración de los principios. Te falta esto. Punto, punto. Pero otra vez, ¿dónde está la fuente de esa información? Aquí, en la rúbrica. Entonces, tengamos solamente un punto de partida para que toda esa tarea masiva, ¿ok?, sea un poco más sencilla. Siguiente. Gracias. La siguiente pregunta dice, doctora, saludos muy cordiales para usted. Comparto por acá 2 consultas sobre la realimentación. ¿Es conveniente que se entregue en privado? ¿Qué opina de compartir tareas y también realimentación en foros colaborativos que hacen posible que el grupo esté al tanto de la realimentación que han recibido todos? La otra consulta es si las taxonomías cognitivas nos sirven también para aprendizajes de tipo procedimental, habilidades, técnicas, procedimientos. ¿Habrá taxonomías específicas para este tipo de aprendizajes? De María Eugenia Bujanda. Sí, gracias. Bueno, voy a responder la segunda primero. Yo te recomiendo, por ahí en la red anda un manual que hice con respecto justamente a la taxonomía de Marzano y Kendall, y también hay algunos artículos. Y por supuesto que yo les he dado la taxonomía ahorita en 10 minutos, cosa que pues difícilmente vamos a dominarla así, ¿no? Pero yo les recomiendo que consulten en la red, que bajen ese documento del manual, esos artículos sobre el uso justamente en aspectos procedimentales. Y sí, esta taxonomía de Marzano y Kendall no es que tenga aparte algo de procedimientos, está integrada a la parte procedimental. Y es muy interesante porque ya cuando ves la naturaleza de los contenidos procedimentales, ahí también te va llevando poco a poco. Lo que dice es, nosotros como seres humanos primero entendemos una serie de reglas simples, luego hacemos algoritmos, luego desarrollamos prácticas para entender lo procedimental y finalmente hacemos macroprocedimientos. Tal vez les estoy hablando en chino, pero por favor busquen en la red ahorita manual, taxonomía de Marzano y Kendall, y les va a salir ahí un manual bastante completo. Y Eugenia, creo que me dijiste que se llama la persona que preguntó. Sí. Ahí está todo lo que se llaman los procedimientos mentales. Así le dicen los autores a toda esta gama de contenidos procedimentales. De verdad que está súper interesante y hay muy buenos consejos de cómo evaluarlo. Muchas gracias. Y la última pregunta dice Yeti Chavarría, ¿se pueden usar las rutinas de pensamiento, entre paréntesis proyecto 0, para el logro de objetivos o metas de aprendizaje? Me gustaría tener un poquito más de contexto con respecto a ese proyecto 0. ¿Quién preguntó? Yeti. Quizá Yeti nos pueda como ampliar. Hola, sí, es el de la teoría del aprendizaje para la comprensión. Entonces, lo que hacen es que usan, digamos, como puentes, o qué sé yo, para llevar al estudiante a una mejor comprensión de lo que les está enseñando. Okay. Por ejemplo, usan uno que puede ser puente, o puede ser veo, pienso, analizo. Es un mapa de comprensión, por ejemplo, que se usa del proyecto 0 de Harvard. Muy bien. No, pues sí, yo creo que todo lo que permita
cumplir con estos procesos que vimos en la taxonomía, es decir, si una tarea, si un proyecto, en este caso de la comprensión, va a permitir integrar, va a permitir simbolizar, y eso lo que va a hacer es fortalecer en los alumnos el poder explicar con sus propias palabras un concepto, definirlo, entender sus aspectos principales, sus aspectos secundarios. Todo eso es muy válido. Nada más ahí, y lo único que quiero insistir, ¿ok? Y es que si, por ejemplo, si ese proyecto 0 me va a consumir mucho tiempo, ¿ok? Vamos a decir aquí, si me va a consumir el 30 o 40% de mi clase, ¿vale la pena? O tengo que enfocarme en otras cosas y de repente adapto el proyecto 0 para que no me consuma tanto tiempo, tantos recursos y pueda de repente hacerlo de una manera más breve porque pues necesito también trabajar en otras cosas. Ahí por eso otra vez insisto, la planeación es muy importante, no tomar nomás las cosas así, sino ver en el horizonte, en el bosque, ¿verdad? ¿Qué significa mi planeación? ¿Qué implica? Y cómo lo puedo adaptar o adoptar lo mejor posible. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, pues a mí también ya me están esperando en otra reunión, ya veo que me salió el aviso. De verdad, a todos ustedes, ya saben que todo este tema es muy complejo, demanda muchas horas de estudio, demanda también mucha reflexión, si ya se dieron cuenta, pero creo que con las herramientas que compartí hoy, ustedes pueden iniciar con ese proceso de valoración. Espero que sea de utilidad, ojalá lo apliquen en algún momento. De repente ahorita ya están en clase y no pueden porque ya ahorita ya está corriendo, pero si tienen esa anticipación de planear 4 meses antes, pues es momento de empezar a usar estas herramientas. Y bueno, de repente mañana me pueden compartir algunas impresiones de lo que hayan revisado hoy, tanto de la ficha como del formato.